Bueno, el otro día, la última vez, vimos el pecado original y el tema que hoy vamos a pensar un poco, vamos a meditar, es el problema del sufrimiento y también la existencia del mal, ¿no? Porque ya antes incluso del cristianismo, ¿no? Se plantea, ¿no?, el problema del sufrimiento, especialmente del sufrimiento del inocente. Y es conocida como la paradoja de Epicuro, que él, siendo griego, ¿no?, él plantea que cómo puede ser que si los dioses, ¿no?, porque él hablaba de dioses, ¿no?, que si los dioses son buenos y son todopoderosos, ¿no?, ¿cómo puede ser que exista el mal? Y entonces, bueno, pues esto siempre se ha repetido una y otra vez, ¿no?, en la historia del pensamiento, y es uno de los motivos, yo creo, que también a más personas les hace rechazar a Dios. O sea, yo no puedo creer en un Dios en el que permite que pasen tantas cosas malas en el mundo, ¿no? No puede existir Dios, y si existe no es bueno, o no es todopoderoso, entonces pues no es Dios, ¿no? Si la paradoja es esa, ¿no? Es decir, Dios existe y nosotros creemos que Dios es bueno y es todopoderoso, y el mal existe. Entonces, o Dios no quiere evitar el mal y por lo tanto no es bueno, o Dios no puede evitar el mal y por lo tanto no es todopoderoso. O sea, partimos como de la premisa de que es incompatible la existencia del mal con la existencia de Dios, ¿no? Vale, entonces yo creo que la primera pregunta es, ¿qué es el mal? ¿Cómo definiríamos el mal? La definición que todos pues, hemos recibido, ¿no?, y que repetimos y hacemos nuestra es la definición de San Agustín, que San Agustín define el mal como la privación del bien. ¿Esto qué significa, no? O sea, que el mal solamente se puede definir con relación al bien. El mal en sí mismo no se puede definir, se define siempre en relación al bien. Y luego, más adelante también se dice que el mal es la privación de un bien debido, ¿vale? Y este matiz es importante también, de un bien debido. Es decir, que yo no tenga alas no es un mal, pero que un pájaro pues no tenga alas, o las alas estén rotas y no pueda volar, es un mal. Un bien debido, o sea, es un bien que debiera estar y no está, eso es un mal. ¿Vale? Entonces, siempre la definición de mal, siempre cuando hablamos de mal, es que nos damos cuenta de la ausencia de un bien. Cuando todo en el mundo funciona fenomenal y no hay accidentes y no hay tragedias y no hay, pues casi que no percibimos lo maravilloso, ¿no?, que es el bien en el que vivimos. Y cuando ese bien deja de estar, nos escandalizamos de ese mal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hechos para el bien, estamos acostumbrados casi, ¿no?, a ese bien. Es como que nuestra naturaleza, nuestro entendimiento, nuestros sentimientos, pues todo nuestro ser está como inclinados a mirar el bien, ¿no?, y como con una cierta connaturalidad. Y cuando ese bien falta, cuando somos privados de un bien, pues ese mal nos escandaliza, ¿no? O sea, o nos duele, nos hace sufrir muchísimo. Que yo no tenga pues vista es un mal que me haría sufrir mucho, ¿no? Y vemos que una planta pues no tiene ojos, no ve y no pasa nada. Es un bien debido, ¿no? Eso es el mal. También es verdad que ese es el mal físico, ¿no? Es el mal de las cosas. Y también hay un mal que es el mal moral, que es el pecado, que es lo que vimos también la vez pasada, ¿no? Que es cuando una criatura inteligente y libre decide deliberadamente pues tener un comportamiento que va en contra del bien, en contra de la ley moral, ¿no? Decide libremente actuar mal. Y ese es el pecado, ¿no? Ese es el mal moral. Entonces, bueno, pues vemos que el mal tiene como diferentes dimensiones, ¿no? Está el mal físico, el mal en las cosas físicas, pero también está el mal pues, moral, de nuestros actos, de nuestros comportamientos, ¿no?
El propio Epicuro, como digo, que plantea esta paradoja, ¿no?, de si Dios existe, es bueno, todopoderoso, y existe el mal, pues si Dios no lo quiere evitar no es bueno, si Dios no lo puede evitar no es todopoderoso, ¿no? Bueno, él mismo, él creía en los dioses, ¿no? Lo que pasa es que él entendía que los dioses eran perfectamente indiferentes a nuestra vida, a la vida de los seres humanos aquí en la Tierra, ¿no? Decía, mira, los dioses están ahí en el nirvana, están gozando y pasan olímpicamente de lo que nos pasa a los seres humanos. Por lo tanto, es un engaño pensar en un bien posterior, en una vida eterna. Los dioses no van a hacer nada por nosotros, no va a haber después un castigo o una recompensa, no va a haber nada. Existen los dioses, pero son absolutamente indiferentes a nuestra vida, ¿no? Entonces él decía, bueno, pues ¿en qué consiste esta vida? Pues en intentar ser lo más felices posibles, evitar el sufrimiento lo máximo que se pueda y ya está, ¿no? Bien, es verdad que nosotros como creyentes, ¿no?, como católicos, como cristianos, tenemos un problema pues verdadero en el sentido de nosotros sí creemos que nuestra vida atañe a Dios, que Dios forma parte, ¿no? O sea, que Dios nos la ha dado, que a Dios le importamos, que Dios nos ama, que Dios es justo. Claro, afirmamos todo eso, ¿no?, que Dios nos ama, que Dios es justo, y sin embargo vemos muchas desgracias, ¿no? Es un tema, como digo, que yo creo que a mucha gente le hace como alejarse, lo ve como una incongruencia, ¿no? No puede ser. Mucha gente está de acuerdo con esa paradoja de Epicuro, ¿no? Mucha gente. Pero bueno, pues de lo que se trata hoy es de ver dónde está Dios en todo el sufrimiento, ¿no? Bien, lo primero que decir del sufrimiento también es que tiene cierto componente bueno, es decir, que yo me acerque a un fuego y empiece a notar el calor y me empiece a doler y haga que quite la mano, pues ese dolor, ese sufrimiento, ¿no?, tiene una consecuencia mejor cuando aparto la mano, cuando soy consciente de que me estoy quemando. Por lo tanto, también, en cierto sentido, el sufrimiento nos predispone o nos hace reaccionar ante un mal, ¿no? O sea, hace que ya el sentido de dolor me quiera alejar de esa fuente de dolor. Por lo tanto, también, bueno, pues tiene cierto componente también bueno, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos en el sufrimiento, pues todos sabemos, ¿no?, a lo que nos estamos refiriendo, a los grandes sufrimientos que parece que no tienen ningún motivo, ¿no?, ninguna excusa, ¿no?, parece, que tampoco tienen ningún sentido último, ¿no? Bueno, entonces también dentro está ese sufrimiento, ese dolor, ¿no?, que puede tener hasta un componente bueno. Luego también está el sufrimiento que genera el pecado, ¿no? Cuando actuamos mal y ese sufrimiento de haber herido a alguien, el sufrimiento que infligimos, ¿no?, a la otra persona, y el sufrimiento también propio, ¿no?, que deja el pecado en nosotros. Para entender también cómo Dios responde ante todas las situaciones de sufrimiento y también de pecado, pues obviamente recurrimos a la Biblia, ¿no? Entonces, lo primero que podemos ver también es cómo Dios tiene una pedagogía con el pueblo de Dios. Vamos a ver que la respuesta que el pueblo de Israel da en un principio a las desgracias, pues no es la misma respuesta que con Jesucristo, ¿no? O sea, hay una pedagogía también en la Escritura. Eso también, si vamos leyendo la Escritura, vamos a ir viendo, ¿no?, cómo se da diferentes respuestas a medida que llega Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces, en un primer momento podemos ver cómo, y hay muchos pasajes en la Biblia, que es como el castigo de Dios frente al pecado. Muchas desgracias de la Biblia vienen de la mano de Dios como castigo al pueblo elegido que no se comporta, que no rinde culto, que ha elegido a otros dioses, que, bueno, pues como sabéis, el arca de Noé, el gran diluvio, es consecuencia, ¿no?, de que la vida moral del pueblo, o sea, está corrompida, ¿no? Sodoma, pues lo mismo, ¿no?, toda la destrucción, ¿no?, de Sodoma, pues también de lo mismo. Es como ese gran mal, todas esas grandes desgracias que ocurren, se plantean como que vienen de la mano de Dios,
como castigo, ¿no? Ese es un primer momento, y es verdad que mucha gente también hoy en día sigue pensando que Dios actúa siempre así, ¿no? Como que un Dios castigador, un Dios, no sé, vengativo, ¿no? Bueno, vemos que es un primer momento y también tiene su sentido, ¿no? Esta forma de comportarse, ¿no? de educar de Dios, también pues la vemos en los padres, ¿no? Y en las madres. Cuando a un niño no le puedes razonar muchas cosas, cuando no le puedes explicar las decisiones que estás tomando, el por qué has decidido eso, o el por qué, y decides castigarlo. Y le decides, pues que me diréis, sí, bueno, pero vaya dimensión de castigos, ¿no? Evidentemente, obviamente, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos el poder de Dios de hacer todo nuevo. Pero vemos que tiene una pedagogía, ¿no? Y luego también que ese castigo que se cuentan, que se narra en las Escrituras, también tiene una lección importante, y es que Dios no es indiferente. O sea, a Dios le duele lo que está haciendo el pueblo, a Dios le genera rechazo, ¿no? Le duele porque Él no nos ha creado para eso, ¿no? También demuestra que Dios está implicado en nuestra existencia, que no somos indiferentes, como creían muchas culturas paganas, ¿no? Como hemos visto con Epicuro. El Dios de Israel demuestra que está pendiente de la vida de su pueblo. Y además tiene otro componente, que elimina la mentira de que el mal no es para tanto, de que no pasa nada, ¿no? Eso lo vemos también en el pecado original. Probar del fruto, que seréis como dioses, como diciendo, si no os va a pasar nada malo, ¿no? Esa es la tentación también del maligno, ¿no? Pecar, hacer lo que queráis, que no va a pasar nada, que no hay nada malo en pecar. Bueno, pues también vemos que no es verdad, que tiene unas consecuencias, ¿no? Es esa pedagogía de eliminar esa mentira del demonio, de decir, sí, sí pasa, a Dios le ofendemos, nuestra vida le importa, no es indiferente, ¿no? A nuestro pecado. Bien, pero también en el Antiguo Testamento se plantea la dureza, ¿no? De esa pregunta de ¿y qué pasa con el sufrimiento del inocente? Bien, o sea, que el pecador sufra, pues, o sea, bueno, pues Dios sabe, ¿no? Pero el que es justo, el que es bueno, el que no ha ofendido a Dios, que ese sufra. Y eso se plantea en el Antiguo Testamento y se plantea hoy en día, ¿no? O sea, que un niño sufra, pues, desgracias terribles, ¿no? Que un inocente, pues, lo que sea, ¿no? Las enfermedades, los accidentes, todo. ¿Cómo puede ser que Dios permita esto, ¿no? Bueno, pues como digo, esta pregunta también se plantea en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo vemos de una manera especial, es el libro de Job. Job es el hombre justo, el hombre honrado, temeroso de Dios. Es rico, lo tiene todo. Tiene esposa, tiene 7 hijos, tiene ovejas, tiene todo, ¿no? Es rico, es justo, es honrado, es temeroso de Dios. Y cuando empezamos a leer el libro de Job, descubrimos que Dios, ¿no? Dice, en la tierra no hay otro como él. O sea, Job es el hombre recto, el hombre, ¿no? Que Dios sabe, ¿no? Que no hay otro hombre como Job. Bueno, y el demonio, ¿no? Le ve y dice, sí, bueno, sí, pero Job te quiere porque lo tiene todo. Job te quiere porque no sufre. Porque no me dejas, ¿no? Hacerle sufrir. Pero ya verás que si me dejas, te va a negar. Y Dios le concede, ¿no? al demonio tentar y probar a Job. La primera conclusión también de esto es que el demonio hace sufrir, ¿no? Le hace sufrir, y vamos a ver que a Job le hace todo, o sea, le hace sufrir de todas las maneras posibles, ¿no? Pero siempre lo que Dios le permite, sigue siendo criatura. No es un enfrentamiento con Dios, a ver quién tiene más fuerza sobre Job, no es así. El demonio sigue siendo criatura y prueba a Job en los límites que Dios le establece. Esto es importante también,
que no se nos olvide que esto no es una batalla, un dualismo del bien contra el mal. No. Dios está por encima. Otra cosa es que permita que el demonio le tiente a Job. Vale. Entonces, pues una vez obtenido este permiso, ¿no? Satanás, pues le va sucediendo a Job todo tipo de desgracias. Todo tipo de desgracias, se le mueren todos los hijos, todo el ganado, todo, ¿no? Va perdiendo toda su riqueza. Y Job sigue sin negar a Dios. Y entonces Satanás le dice, sí, bueno, pero porque no le he tocado a él. He tocado sus cosas, pero a él no le he hecho nada, ¿no? Déjame ir a por él, ¿no? Y le dice, vale, te lo permito, pero manténle la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues Job tiene pues, unas llagas desde los pies hasta la cabeza, un sufrimiento tremendo, terrible, durísimo. O sea, Job es probado de todas las formas posibles y es el hombre justo, ¿no? Entonces, aparecen 3 amigos, ¿no? Que le van a ver y cuando le ven casi ni le reconocen. Y se quedan tan impresionados que se quedan 7 días en silencio a su lado. Todo el día y la noche. 7 días. Porque también hay muchas veces que ante el sufrimiento pues queda acompañar, ¿no? O sea, ¿qué le vas a decir, no? Pero pronto empiezan a los 7 días, empiezan ya a hablar con él. ¿Y cuál es la mentalidad de estos amigos? Algo has hecho para que Dios te castigue de esta forma, ¿no? Bueno, y nosotros conocemos a Job como el santo Job, ¿no? Y el santo de la paciencia, pero realmente si leemos el libro vamos a ver que Job dice cosas muy duras. Una de las más duras, ¿no? Es que dice, muera el día en que nací. O sea, tiene un deseo de muerte, preferiría no haber existido. Para vivir de esta manera, o sea, ¿en qué momento me hiciste nacer, ¿no? ¿Por qué tuve que nacer para vivir así? Bien, esta es una primera de las grandes tentaciones que se da dentro del sufrimiento y lo digo porque obviamente es un tema de total actualidad con todo el tema de la eutanasia, ¿no? Para vivir así prefiero no vivir. Es una gran batalla con el demonio. Esa idea, como vemos en el libro de Job, o sea, es lo que el demonio quiere que pensemos ante el sufrimiento. Sin embargo, la vida siempre es un don. O sea, Dios le dice a Satanás, ¿no? Sí, pero manténle la vida. O sea, el ser que nos da Dios, que viene de Dios, siempre es un don. Siempre es mejor ser que no ser, porque Dios lo ha decidido, porque Dios nos lo da. Y siempre es bueno. Es verdad que hay situaciones tremendas, ¿no? Pero ahora vamos a ver, ¿no? Cómo vivir ese sufrimiento, pero es una primera, o sea, es una gran prueba, ¿no? Que tiene Job y que tienen muchas personas que sufren y lo vemos hoy en día con la eutanasia. Para vivir así, mejor no vivir. Y eso es lo que Satanás quiere conseguir. A Satanás dice, bueno, pues yo no le quito la vida, pero si se la quita él, ¿no? Victoria. No, o sea, es como una tentación grande. Y no, Dios nos mantiene, ¿no? En esta asistencia, nos ha dado el ser y nos ha dado que sigamos respirando, aunque tengamos mucho sufrimiento, ¿no? Y nos cueste entenderlo, pero el tener la vida, el ser quienes somos, ¿no? Con nuestros sufrimientos, eso es de Dios. Él quiere que estemos, ¿no? Y entonces, cuando Job pues, tiene grandes conversaciones con sus amigos, con su mujer también, ¿no? que le dice, pues sí que te sale a cuenta, ¿no? Creer en Dios y mira cómo estás, ¿no? Dios se hace presente. Mirad, el mayor discurso de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es en el libro de Job. O sea, se implica de una manera muy especial con el sufriente. A mí esto me parece precioso, ¿no? O sea, especialmente, ¿no? Con el sufriente Dios tiene especial, ¿no? Interés en hacerle ver, ¿no? Y tiene los discursos más grandes. Y entonces, la verdad que tiene cierta dureza también, ¿no? O sea, parece como bastante lógico que Job, después de todo el sufrimiento, pues diga, mira, hasta aquí, ¿no? O sea, maldigo el día en que nací, que ya no quiero saber nada más de esto, ¿no? Y entonces Dios, en este libro del Antiguo Testamento, interroga a Job, pero interroga de una manera
que le hace preguntas muy, muy fuertes, ¿no? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? ¿No? Voy a interrogarte y tú me instruirás. O sea, Dios le dice a Job, ¿no? Voy a interrogarte y tú me instruirás. Cuéntame si lo sabes todo. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Y entonces empieza a hacer un recorrido por toda la creación, ¿no? ¿Has enseñado tú a volar a los halcones? Le va interrogando, ¿no? a Job. Y ya para mí, que cuando tiene ya un momento pues tremendo en ese interrogatorio, le dice Dios, ¿te atreves a condenarme para salir tú absuelto? ¿Tienes el poder de Dios? En ese sufrimiento, ¿no? Cuando pues, estamos tan cegados por el sufrimiento y por el dolor, pues volvemos un poco como a cuestionar a Dios, ¿no? O sea, no puede ser esa paradoja, ¿no? No puede ser, pues entonces Dios no es todopoderoso, Dios no me quiere, a Dios no le importo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿Lo sabes todo? ¿Acaso estabas tú al principio de los tiempos y vas a estar al final de los tiempos? ¿Acaso eres tú Dios? ¿Sabes tú? ¿Me vas a instruir a mí? ¿Me vas a culpar a mí para salir tú absuelto? O sea, Dios es como un recuerdo, que yo soy Dios. Y fijaros que Dios había dicho al principio del libro, ¿no? No hay otro como Él en la tierra. O sea, le tienen la mayor de las estimas a Job, ¿no? Pero se da cuenta que en la tentación Job vuelve a querer ser como Dios, a querer entenderlo todo, a querer saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto, es injusto que yo tenga que sufrir, ¿no? Entonces Dios le recuerda, ¿no? Todo esto. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Voy a interrogarte y tú me instruirás. Cuéntamelo si lo sabes todo. Entonces, como recordarle la trascendencia de Dios, ¿no? O sea, nada está fuera de mi alcance. Y yo lo sé todo, yo lo conozco todo. Entonces, es como una llamada a la confianza. A decir que yo soy Dios, ¿no? Y tú eres criatura y no comprendes todo. No trates de instruirme, no trates de decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Es como nos recuerda la trascendencia de Dios y también el confiar. Confía que yo soy Dios y nada está fuera de mi alcance, ¿no? Confía. ¿Y cuál es la respuesta de Job? Y así termina el libro de Job. Dice, Job 42, 3, 6, dice, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Y esta para mí es la frase de Job. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en polvo y ceniza. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. O sea, si Job, que era el hombre justo, temeroso de Dios, bueno, lo tenía todo, ¿no? Y era, como dice Dios, no hay otro en la tierra como él. Después de una experiencia tan tremenda de sufrimiento, dice, te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Vemos que el amor de Job se ha purificado, ha crecido, ha tenido una experiencia de Dios. ¿Por qué tiene que ser a través del sufrimiento? Bueno, evidentemente pues no conocemos todo, ¿no? Repetimos lo que dice Dios en este libro de Job, ¿no? ¿Estábamos cuando cimentó la tierra? Pues no conocemos todo. Y Job pues comprende que para juzgar el bien y el mal hay que conocerlo todo. Todo tiempo, pasado, futuro, todo, ¿no? Y eso solo puede hacerlo Dios. Y entonces él dice, pues me arrepiento, ¿no? Porque yo no lo conozco todo. Y entonces, a mí me parece importante, ¿no?, que la conclusión de esto sea que Dios saca grandes bienes de los males, ¿no? O sea, que lo que aparentemente para Job es un sufrimiento tremendo y que no tiene ningún sentido y todos los amigos le cuestionan y la mujer y es, pues imaginaros, ha perdido todos los hijos, o sea, es la situación, ¿no? El relato quiere ponernos en la situación más extrema que se le puede dar a un hombre. Sin embargo, de esa situación tan increíblemente extrema, Job purifica su amor y ama a Dios más que antes. Y te conocía solo de oídas y ahora te han visto mis ojos.
y me arrepiento de todo, ¿no? Entonces San Agustín dice, el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. O sea, Dios es tan todopoderoso, tan bueno, que nunca dejaría que de un mal no salieran bienes mayores. O sea, Dios no es bueno en nuestro sentido, ¿no? De hacer una batalla contra el mal y de... Es que esa batalla está ganada. Es que esa batalla ya está ganada. El mal es fruto de una criatura, no puede con Dios. Satanás es una criatura que se ha corrompido, pero no es más fuerte en ningún momento que Dios. Y Dios permite que esté porque saca grandes bienes de los males. Y aunque, pues obviamente cuando estás en un momento de sufrimiento y que está todo nublado y no ves nada y no puedes hacer nada, ¿no? Pues igual estas palabras pues no tienen sentido, ¿no? Y es normal. Pero luego, como vemos con Job, ¿no? Después de todo, te han visto mis ojos, ¿no? Y vemos que han ocurrido grandes bienes. Hay muchas veces que se da una situación terrible, que parece que no tiene ningún sentido, y sin embargo vas viendo que con esa desgracia pues, se han movido almas, gente que no ha rezado nunca se ha puesto a rezar, amistades se han vuelto a unir, lo que sea, ¿no? Pero en muchos momentos de prueba se han sacado grandes bienes. Y también el propio sufriente ha aprendido a confiar en Dios y ha tenido una experiencia de Dios mucho más cercana. ¿Cuántas personas conocemos que en una enfermedad, cuando han estado enfermos, pues te cuentan, ¿no? O sea, María, la presencia de Dios que yo he tenido en mi enfermedad, cuando están sanos te dicen, la echo de menos. No la enfermedad, pero sí esa experiencia de Dios en el sufrimiento, ¿no? De cómo se hacía presente en mi sufrimiento. Porque Dios es más fuerte, porque Dios es más todopoderoso y más bueno, ¿no? Entonces, la paradoja que planteaban al principio, ¿no? De Epicuro, de si existe el mal, Santo Tomás dice, si el mal existe, existe Dios. Santo Tomás siempre es, pues, si el mal existe, Dios existe. Porque el mal presupone la existencia del bien. El mal presupone la existencia del bien. Solamente hacemos referencia al mal cuando hay la ausencia de un bien. Por lo tanto, ese bien existe y ese bien es Dios, ¿no? Un paso más, ¿no? Con Job vemos que Job, una de las consecuencias, ¿no? de toda esa vida de sufrimiento, y vemos que él era justo, tiene esa conclusión final que dice, ¿no? Me arrepiento, me retracto, echado en polvo y ceniza, ¿no? Tiene como una consecuencia de una gran humildad, ¿no? Dice, pero yo a dónde iba, ¿no? Si es que con quien estoy hablando es Dios, ¿no? Y yo me creía capaz de juzgar lo que era justo, lo que era injusto, lo que era bueno, lo que era malo, ¿no? Y a dónde iba yo, ¿no? Y yo creo que muchas veces pues, nos tenemos que plantear que nosotros también tenemos esta actitud un poco de soberbia ante el sufrimiento, de querer comprender. ¿Y por qué permite? ¿Y por qué permite? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Acaso somos Dios, no? Entonces creo que la pregunta con el tema del sufrimiento, más que el por qué, y es también lo que vemos un poco en el libro de Job, es el para qué. O sea, tengo una situación de sufrimiento, ¿no? ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo voy a hacer que esta situación que se da, y a todos se nos presenta, con más fuerza, con menos fuerza y en algunos momentos de nuestra vida, pero a todos se nos presenta, ¿no? Una situación de sufrimiento. Y muchas veces nos podemos ir nublando cada vez más porque no entiendo, porque no es justo, porque no me parece bien, porque... Y sin embargo, es heroico, ¿no? Y probablemente es una gracia muy grande, ¿no? Pero ¿para qué me va a servir a mí esto? ¿Cómo voy a poder pues, hacer que este sufrimiento pues, me sirve para confiar más en Dios, para mi propia santificación, para amarle más, ¿no? Como vemos en Job. O sea, Job lo tenía todo, todas las riquezas, pero creció en amor a Dios.
Y también, y esto obviamente lo veremos más adelante, porque todavía no hemos entrado en todo este tema, ¿no? Pero cuando nos acerquemos a Cristo, ¿no? En estas formaciones, bueno, pues ya lo veremos más adelante, pero como cristianos obviamente pues lo tenemos que decir, ¿no? Que todo cobra un sentido distinto en la cruz de Cristo. Y esto hoy lo introduzco porque en el tema del sufrimiento hay una tentación también, ¿no? Que es el estoicismo. Es decir, no hay dolor, no nos pasa nada, no es para tanto. Negar como el sufrimiento, ¿no? Y es un error también, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos en Cristo, Cristo llora, Cristo sufre, vemos Getsemaní, vemos muchos episodios de Cristo que Él sufre, que se entristece, que, pues no, cuando se quedan los apóstoles dormidos, ¿no? O sea, no habéis podido estar conmigo, o sea, Dios sufre también. Es increíble, ¿no? El misterio de Cristo entero. Pero cómo Él se enfrenta al sufrimiento no es con un estoicismo de no pasa nada, ¿no? O sea, yo soy Dios y no me dejo afectar por nada. No. O sea, Cristo se ve afectado, ¿no? Por el sufrimiento. Entonces, Él no nos llama a nosotros a vivir el sufrimiento como si no pasara nada. No somos estoicos, nos duelen las cosas, sufrimos, ¿no? El gran misterio es que Dios sufre con nosotros, que está presente, ¿no? En nuestro sufrimiento. Y entonces aquí es cuando podemos decir con San Pablo, esa frase de San Pablo que muchas veces nos cuesta como entender, que dice San Pablo, completar en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Qué le puede faltar a la pasión de Cristo? ¿Se reservó algo Jesús? ¿Hubo alguna gota de sangre que no entregó? ¿Algún sufrimiento que no padeciera? Ver a sus seres queridos sufriendo por Él, que eso genera muchísimo sufrimiento, ¿no? Aparte de todo el dolor físico, toda la tentación de Getsemaní, o sea, se expuso a todos los sufrimientos, ¿no? ¿Qué le pudo faltar? Pues le puede faltar que cada uno de nosotros nos unamos en libertad, nos unamos en amor a Cristo en ese sufrimiento, ¿no? Y que cuando cada uno de nosotros tenemos un trocito de cruz, deliberadamente, ¿no? Con nuestro ejercicio de la libertad, queramos vivirla con Cristo y no la rechacemos, ¿no? Eso es lo que le puede faltar cada sí de nosotros. ¿Por qué? Porque esa redención del pecado original viene a restaurar ese no te serviré, ¿no? No voy a obedecerte, voy a tomar mis propias reglas, ¿no? Pues completar esa pasión de Cristo es volver a decirle que sí, que queremos con Él, con sufrimiento, con todo, ¿no? Y es una oportunidad, pues esas situaciones de sufrimiento, también de renovar nuestro sí a la cruz de Cristo, decir, o sea, sí, tu cruz me salva, sí, tu cruz me salva a mí, tu cruz tiene sentido en mi vida, sé que lo hiciste por mí, y yo ahora en esta situación de sufrimiento, ¿no? Pues me ofrezco contigo a la salvación de tantas almas. Entonces tiene un sentido nuevo, obviamente, visto así el sufrimiento. Pero no podemos negar que la encarnación del Verbo, ¿no? Y que Cristo sufrió así. Entonces, pues como digo, lo veremos más adelante, pero yo creo que cada vez que tengamos que enfrentarnos, ¿no? A esta pregunta de cómo puede permitir el sufrimiento, mira, pues es que del sufrimiento saca bienes mayores. Del sufrimiento y de la muerte en la cruz vino la resurrección y vino el cielo, ¿no? Y el cielo es más que el paraíso. En el cielo ya no podremos pecar. En el cielo ya no habrá mal ninguno. Ya no habrá sufrimiento ninguno, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo el sufrimiento? Pues Dios lo permite, pero es un medio para que nos unamos a Cristo, ¿no? Y queremos desear ese cielo en el que no podremos sufrir ya, en el que no podremos volver a pecar. Ya no es el paraíso, ¿no? Es el cielo, ¿no? Y muchas veces queremos vivir este mundo como si estuviésemos en el paraíso y el mal nos parece que va como en contra de la idea de Dios, que como Dios, ¿no? Tendríamos que estar todos en el paraíso, no estamos en el paraíso, sufrimos.
pero estamos llamados al cielo, que es más, donde ya no podremos pecar, no sufriremos, ¿no? Y esa es la esperanza del cristiano, también en el sufrimiento, especialmente en el sufrimiento, ¿no? Bueno, pues este es un poco así brevemente, ¿no? Un poco el planteamiento del problema del sufrimiento que tantas veces pues, nos planteamos. Obviamente pues, sería buenísimo que pudiésemos pues, seguir profundizando, ¿no? Y pues, tal vez más adelante podamos tener otros días también de hablar de este tema pues, que tiene tanto que abarcar, ¿no?